sincero, un abrazo caluroso desde aquí, desde mi esquinita, desde mi espacio. Están invitados. Soy Berta Melo, psicóloga y coach desde el sur de California. Gracias por estar nuevamente acá en esta cita semanal. Estoy poniendo videos todas las semanas y los temas que siempre comparto los hago pensando en cada uno de ustedes. Sería fabuloso si me envían preguntas, si me envían temas, si me sugieren esos tópicos que son importantes para ustedes en este momento y que por algún motivo no pueden tratarlo con otra persona o no lo pueden conversar con un psicólogo o con un terapeuta. Hoy día voy a contestar la pregunta de uno de mis suscriptores, a quien le agradezco inmensamente su comentario en el video que hice de dependencia emocional. Este es un video que está en este canal de Berta Melo, psicóloga y coach, que lo puedes encontrar, está entre las primeras vistas, las primeras posiciones. Me hace la siguiente pregunta, decía: yo fui dependiente y ya lo superé. ¿Sería inconveniente el hecho de que yo me vuelva a conectar con la persona con la que tuve esa dependencia en el pasado? Es una excelente pregunta que yo creo todos nos las hacemos cuando estamos encontrando en nuestra vida algún nivel de dependencia. La dependencia tiene niveles. Es cierto que, como decía en este video, todos nacemos dependientes, aprendemos a depender de otros y eso nos permite también aprender a que otros dependan de nosotros, ¿no? Cuando somos pequeñitos dependemos mucho de los cuidados de papá y de mamá. Esas primeras experiencias nos van a marcar ese sentido de seguridad o inseguridad en la vida. Entonces, como seres humanos, somos dependientes al inicio porque dependemos de otras personas para poder sobrevivir. Si nos abandonan, si nos dejan descuidados, hay niños que han muerto por negligencia. Entonces la dependencia es un proceso natural en los primeros años de vida. Aprendemos a depender de otros para poder subsistir, para poder vivir. Y ya con el tiempo, si tenemos unos buenos padres, estos mismos padres que nos dieron todo y que nosotros fuimos dependientes de ellos, estos mismos padres nos van enseñando poco a poco conductas y nos propician el espacio para ser independientes. Ya en nuestra vida adulta todos tenemos un nivel de dependencia. Cuando la dependencia es un problema psicológico, un problema emocional, cuando una conducta es un problema, bueno, cualquier conducta o cualquier estado emocional es un problema cuando nos limita nuestra vida, cuando nos limita la capacidad de actuar, cuando nos limita nuestra libre elección, cuando limita nuestra conducta, cuando hay un obstáculo para actuar y vivir de manera adulta, tomando mis propias decisiones, equivocándome con las decisiones que he tomado, pero sintiendo que yo puedo preguntar a otras personas, que puedo necesitar el afecto de otras personas, el apoyo de otras personas, porque todos necesitamos de otros y los otros necesitan de nosotros. Pero cuando esto obstaculiza, cuando siempre estoy buscando la aprobación de alguien más, cuando no me siento bien ni física ni emocionalmente, cuando no estoy con alguien, cuando no estoy con una persona o cuando no estoy en una situación específica, o cuando necesito tomar, por ejemplo, té verde para sentirme bien, eso ya es un problema, porque la dependencia está limitando mi vida y está cortando mi libre expresión de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, esta persona decía: yo he sido dependiente en algún momento de mi vida y ya lo he superado. Felicitaciones por eso, por ese proceso que has hecho de superar esa dependencia y el primero darte cuenta que dependías de algo o de alguien y haber tomado ese camino totalmente
inesperado, lleno de aventuras, de miedos, de vencer desafíos para vencer tu dependencia y que ya estés en este momento de tu vida en el que puedes decir, yo estuve ahí, yo fui dependiente, ya pasé ese proceso y mi pregunta es, ahora que yo ya he superado la dependencia, que ya me siento bien conmigo mismo, sería malo, sería inadecuado volver a conectarme con la persona, con una persona en mi pasado con la que tenía dependencia o con la que me vinculé en ese momento en el que yo estaba dependiente. Esa es la pregunta. Y más allá de creer que la dependencia es apenas un hábito que se instala en nuestra niñez o un hábito o una conducta que sin darnos cuenta aprendemos y de pronto se nos escapa del control, la dependencia, como toda la parte psicológica y física, tiene también una base a nivel neurocientífico. Cuando nosotros hacemos algo que nos provoca placer, hay dos zonas del cerebro específicamente que se activan. Una es la amígdala y la otra parte que se activa es el núcleo accumbens. Estas dos partes se activan y el cerebro genera toda una química cuando estamos haciendo cosas que nos producen placer, como por ejemplo comer un dulce o un chocolate. Yo como este caramelito, el dulce, el chocolate, o tomo una copa de vino o algo que me da mucho placer, no solamente es a nivel conductual, sino también es a nivel de neurociencia, de cerebro. Entonces estas dos partes, que es la amígdala y el núcleo accumbens, se activan y se estimula la zona que nosotros llamamos la zona de placer. Cuando se estimula esta zona de placer, que activa la otra hormona, que es la dopamina, ¿qué va a pasar? Nuestro cerebro va a liberar una química y nos va a enviar señales que nos van a hacer sentir bien, y cuando nos hacen sentir bien, ¿qué hacemos? Volvemos a llevar a cabo la misma conducta, como fumar, como tomar licor. Se activa nuevamente estas zonas de nuestro cerebro, se libera esa química y otra vez el cerebro manda señales, te sientes bien, esto está bien, vuélvelo a tomar, vuelve a ingerir, vuelve a hacer eso que has hecho, ¿no? Es como un mensaje para sentirnos bien, porque esta es la zona del placer, de la compensación, la zona del premio. Eso pasa también cuando somos dependientes de alguien, de algo o de una situación. Entonces, la dependencia no solamente es un acto que uno hace y que piensa, lo voy a cortar mañana, sino que tiene que ver con toda una neuroquímica, como una danza de neuroquímica en nuestro cerebro que va a afectar todo nuestro cuerpo y, por supuesto, la parte emocional y la parte psíquica. Explicando esto, asociado con la pregunta que me hacía este suscriptor, yo le diría, si tú ya has pasado o crees que has pasado ese proceso de dependencia, esa etapa de dependencia, la pregunta interesante que te podrías hacer a ti mismo o a ti misma sería, si yo ya he pasado ese puente de la dependencia, si yo ya lo crucé exitosamente, que me costó mucho, y en el otro lado del puente estaban situaciones, personas, conductas, hábitos que eran mis compañeros tóxicos, mis malos compañeros de esa etapa de dependencia, y yo, de la manera que tú lo hiciste, cruzaste ese puente y llegaste a otra etapa de tu vida donde puedes decir, yo ya soy independiente, yo ya pasé esa etapa de dependencia, ahora estoy aquí como un adulto decidiendo por mí mismo, ya no buscando la aprobación de otros, porque la dependencia siempre busca la aprobación de otros, la compañía de otros. Buscamos ser queridos y aceptados.
si yo ya he pasado ese proceso, he madurado y he cambiado y estoy acá, la pregunta para ti sería, ¿para qué tendrías que volver atrás? ¿Para qué tienes que dar esa mirada a tu pasado si dices que ya has superado esa etapa? Y esa pregunta es fantástica y te la agradezco que me la hayas hecho en mi canal de YouTube, porque eso implica que la liberación, ese proceso de independizarnos, de madurar, es un proceso constante. No es un proceso en el que se dice, yo ya estoy totalmente independiente, yo ya estoy totalmente evolucionada, yo ya estoy totalmente equilibrada. Es un proceso y te vas dando cuenta y que has avanzado cuando entiendes que es un proceso y que no es un punto final. Si exactamente la vida y el avanzar en la vida significa cruzar puentes, dejar cosas, dejar espacios, dejar conductas, dejar personas y dejar situaciones. Porque todo ese conjunto de personas, situaciones, conductas, emociones y hasta objetos pertenecen al pasado. Y una forma de entender y de saber y darse cuenta que uno está avanzando es no traer a la gente del pasado a nuestro presente, no traer conductas del pasado a nuestro presente, porque en nuestro presente